Aperturamos la guía de estudio número 2 del curso de ética profesional. Para esta guía de estudio vamos a centrarnos en un término que hemos estado mencionando desde que aperturamos el estudio de este curso y es la ética. ¿Qué es la ética entonces? Anteriormente analizábamos y estudiábamos que la ética se mueve muchas veces a través de la filosofía y decíamos que la filosofía es una forma de pensamiento. Cada ser humano tiene sus diferentes ideales, tiene posturas, tiene criterios. Cada ser humano ha sido criado en diferentes escenarios, por ende sus valores espirituales, sus valores morales y su conducta ha sido enseñada y obviamente la ha aprendido a través de esos factores. Sin embargo, la filosofía responde más a la forma del pensamiento, a qué creo yo al respecto de ciertos temas. La filosofía llega en algún momento a moderar la conducta humana. Recuerde que hay un gran dilema respecto a lo que es bueno y lo que es malo, o la conducta correcta que nosotros debemos tomar como seres humanos y pues como profesionales. Entonces dice, la ética es aquella parte de la filosofía que se refiere a la conducta humana, es decir, a las normas y principios. Desde ahí vamos a pausar, normas y principios. Si nos vamos a la parte conceptual e investigamos qué es una norma, el diccionario nos va a decir lo siguiente. Yo creo que sin ayuda de diccionario usted comprende fácilmente entonces qué es una norma. El diccionario dice, principio que se impone o que se adopta para dirigir la conducta o la correcta realización de una acción y el correcto desarrollo de una actividad. Otro concepto nos dice, regla jurídica. Es decir, que una norma es algo que se establece, es una directriz que no puede ser cambiada. Una norma nos ayuda a moderar y dirigir nuestra conducta, nuestra correcta conducta, porque está hablando de que la norma es un principio que orienta a la correcta realización de una acción o el correcto desarrollo de una actividad. Eso es una norma. Entonces, el ser humano, si hablamos simplemente de valores, por su propia cuenta le es muy difícil aplicar y respetar valores. Es parte de la naturaleza del ser humano. Le es muy difícil. Ahora bien, como le es difícil por su propia naturaleza, entonces es necesario que se establezcan normas que hasta cierto punto obliguen al ser humano entonces a cumplir tales principios. En algunos casos no es necesario que existan normas porque la conciencia moral de cada individuo entonces permite que se desarrolle una norma por conciencia, pero en su mayoría las personas son carentes, podría decir, carentes de principios y se nos es necesario que nos impongan normas. Por ejemplo, hay una frase que quizás es una frase trillada, pero dice que el derecho, dice que sus derechos terminan en donde inician los derechos de alguien más. Es decir, que usted es un ente libre, usted puede hacer lo que usted quiera, ir, venir, pensar con su cuerpo, con su vida, lo que usted desee, pero se termina hasta donde inician los de alguien más. Y muchas veces necesitamos de leyes, necesitamos de estatutos, necesitamos de parámetros que nos limiten respecto a nuestras actitudes. Y la ética va relacionada a normas, es decir, va relacionada a reglas que necesitamos sí o sí cumplir. Dice, y principios. Entonces, si usted se va al diccionario y establece o investiga qué es un principio, le va a decir lo siguiente. Le dice, permítanme un segundo.
Regálenme un segundito, por favor. El diccionario nos dice principio, primer momento de la existencia de una cosa, no. Punto de donde parte, nace o surge una cosa. Desde el punto de vista ético, dice que es un valor, es una base, ¿sí? Entonces, sabemos que la moralidad está dada a través de principios o bien a través de valores. Así es como se constituye la moralidad. Entonces, la ética está conformada por reglas, por valores a que todo ser humano debe ajustar su comportamiento en sus relaciones con sus semejantes y hasta consigo mismo. Yo no sé si usted tiene algunas normas de ética personales, si usted maneja principios consigo mismo, es decir, con su forma de pensar, con su forma de actuar, con su cuerpo mismo. Yo no sé si usted tiene principios al respecto. Hay personas que son muy carentes de principios y que pues lamentablemente, digo lamentablemente, porque no tienen algo que es dignidad. La dignidad es un valor muy importante. Ustedes que muchas veces por tomar malas decisiones, muchas veces por permitir las faltas de respeto, en algún momento llegamos a perder nuestra dignidad. La dignidad, vamos a ver más adelante en qué consiste, pero veamos que hay personas tan faltas de valores que lamentablemente ni siquiera los pueden practicar consigo mismos, mucho menos los van a poder practicar con alguien más. Entonces, acá está hablando de que esas normas y principios de la ética son aquellos que se practican o que regulan la conducta, es decir, en nuestro entorno, pero hasta con nosotros mismos. Por esto se llama también filosofía práctica. ¿Y en dónde entrarían esos principios? Por ejemplo, le voy a dar esta historia. En una ocasión estuve en un proceso de reclutamiento y selección del personal, es decir, que el jefe iba a contratar, necesitábamos una mesera y era de carácter urgente, ¿verdad? Había que contratar a una señorita que pudiera también apoyar en el proceso de atención al cliente. Cuando se le hizo mención al jefe de que se necesitaba personal, él dijo rápidamente que el personal que se iba a contratar iba a ser femenino. Hasta ahí todo marchaba bien. Estableció que en cierto horario y tal día se iban a estar recibiendo algunos currículum y se iba a estar recibiendo, se iban a estar aplicando entrevistas. Me tocó estar presente en una de las entrevistas y llegó una señorita. La señorita iba con una falda tallada muy corta, es decir, a media pierna, iba con una blusa tallada, la blusa llevaba un escote muy pronunciado e iba con una chaqueta formal. Cualquiera diría, no, pues se vistió formal para su entrevista. No estamos hablando de la forma o el tipo de vestimenta, estamos hablando de que, si bien es cierto, utilizó prendas formales, pero no era apropiado para el área a la cual se le estaba solicitando. El personal que se estaba contratando era personal de servicio, es decir, meseros. En el área de restaurantes, a no ser que sea uno de los restaurantes, ya vamos a ver ese nombre, pero no se contrata personal, mucho menos mujeres, con este tipo de atuendos. La señorita, claro, se veía muy bien, se veía estéticamente muy bonita, pero no era apropiado. Y ahí vi yo falta de ética de parte de ella. Iba maquillada exageradamente, aparte de que el maquillaje era muy llamativo, su escote llamaba mucho la atención y su muy corta falda aún llamaba más la atención. Iba con zapatos de tacón. Desde que ella ingresó a la oficina, el jefe, en son de broma, dijo contratada. Cuando yo escuché eso dije, ¿la está contratando por lo que aparenta o por el conocimiento que tiene? ¿Vamos a contratar figura, vamos a contratar estética o vamos a contratar conocimiento y habilidad? ¿Cuál de las dos cosas quiere? Entonces, y de hecho la contrató, para no ir tan lejos, contrató a la señorita. Ahora, en los dos
sentidos hubo falta de ética. Primero, el jefe contrató por la apariencia de la señorita. Segundo, la señorita no iba adecuadamente vestida para una entrevista laboral. Entonces ahí vemos que la ética también es la aplicación de reglas y principios personales. Si usted se ama, usted se cuida, ¿sí? Yo nunca he conocido a alguien que diga me amo y esté maltratando su cuerpo. Si usted se ama, pues va a cuidar que nadie más toque y use su cuerpo a la manera y como se le dé la gana, porque obviamente usted se ama y se cuida. Si usted se ama y se cuida, pues usted va a aplicar reglas de higiene diarias, es decir, un baño constante, una higiene bucal, la limpieza y preparación de su rostro. ¿Por qué? Porque usted se ama y se cuida. Si usted se ama, entonces usted va a alimentarse correctamente. Entonces se da cuenta cómo la ética funciona de manera personal para algunos casos, para otros lamentablemente no es así. Entonces, la ética va a influir como forma de normas y principios. ¿Y en dónde se verían las normas? Por ejemplo, yo les comentaba a ustedes que, bueno, yo soy bachiller en turismo, en mi área tenemos muchas reglas, hay muchas normas que se tienen que respetar. Por ejemplo, si yo estoy en el área de un hotel y yo voy a ingresar a una habitación de un huésped, yo no puedo cerrar la puerta. Esa es una norma, porque se puede dar a malas interpretaciones. Mayormente, si dentro de la habitación está el huésped y es de género contrario, yo no podría entonces cerrar la puerta de una habitación en donde hay un huésped, donde hay un caballero, porque esto me puede llevar a problemas hasta legales. Entonces, la norma en mi ámbito laboral me dice, cuidado, siempre que ingrese a una habitación, esté o no esté el huésped, haya o no haya reserva, yo debo permanecer con la puerta abierta. Incluso si es con algún compañero de trabajo, yo no puedo ingresar a una habitación y cerrar la puerta. Es una norma que maneja el área hotelera. Entonces, aquí vemos que mi ética como profesional, entonces me dice, bueno, hay una norma, yo la tengo que respetar. ¿Por qué? Porque mis principios, mis valores, me dicen a mí, no, yo no me voy a encerrar en una habitación con un hombre, definitivamente no, porque aparte de que se vean malas interpretaciones, ustedes saben que los escenarios se pueden dar a tentaciones y es mejor evitar comentarios y conceptos cerrados. Entonces vemos ahí cómo aplica la norma. Cada una de las profesiones, cada uno de los oficios a los cuales nos dedicamos tiene normas. Yo le hablo desde el punto de vista turismo, ahora le voy a hablar desde el punto de vista docente. Como docente o como catedrática, maestra, Miss, como usted me quiera decir, yo también tengo normas. Las normas que a mí la ley me impone son que yo no puedo de ninguna manera menoscabar o dañar la integridad física, emocional, no puedo dañar verbalmente, emocionalmente o físicamente a un alumno, sea este niño, sea este adolescente, sea este joven o sea una persona adulta. Yo no puedo. ¿Por qué? Porque hay leyes. Si yo llego a cometer un delito de tal caso, yo puedo ser procesada legalmente y aquí intervendría el Ministerio Público. Entonces, hay normas, muchas. Principios, depende de la persona. La persona tiene valores, la persona es una persona moral, es decir, que usted aplica valores sin necesidad de que nadie le esté viendo. Hay personas, por eso yo le dejaba el pensamiento a un inicio de la clase y le decía, hay personas que aparentan una cosa, pero internamente son otra. Y su moral es tan baja que no les importa a quién, cómo y cuándo dañar, porque tienen una moral baja, porque no tienen conciencia, porque no tienen valores. Son personas que realmente dejan mucho que desear. Y por eso el pensamiento de este personaje era, seamos ovejas vestidos de lobos, es decir, que seamos personas con valores, con principios éticos, profesionales, espirituales, morales, que seamos personas íntegras, honestas, con dignidad, con pulcritud, que seamos personas que sepamos qué es la solidaridad, que sepamos qué es la empatía, que conozcamos qué es el altruismo, que seamos personas que no busquemos nuestro bienestar. Recuerde que Platón, Aristóteles y Sócrates, que son algunos filósofos, ellos hablan
de que el ser humano logra la felicidad cuando hace el bien, buscando la sabiduría, buscando el bienestar, haciendo cosas que logren un desarrollo personal, pero más que un desarrollo personal, que logren el beneficio para otros. Y ese es el dilema que se mueve hoy en día en nuestras sociedades. El punto aquí no es que no existan normas, el punto no es que no hayan principios, el punto es que nosotros como sociedad, como seres humanos, desatendemos e ignoramos la existencia de esos principios, de esas virtudes, de esos valores que nos deben identificar y nos dedicamos a dañar, a perjudicar, a destruir consciente e inconscientemente, pero lo hacemos. Entonces, tenemos que tomar en cuenta que solo me centré en el primer párrafo, no quise abarcar tanto el día de hoy, hay mucho que hablar de este tema, pero establezca, si usted tiene una profesión, cuáles son las normas de su profesión, cuáles son los principios base de su profesión. Por ejemplo, yo estoy en el ámbito docente, yo sé que mi vocabulario también tiene que ser regulado a través de mis principios. Yo no puedo venir con un vocabulario soez y vulgar a dirigirme hacia ustedes. En primer lugar, ¿dónde quedarían mis principios? Como persona, quedarían muy por debajo. ¿Y las normas? ¿Será que voy a ignorar las normas? Entonces tengo que evaluarme, tengo que conocer mi entorno, mi contexto, tengo que conocer mi área laboral y sobre todo pues pensar en que dice la ética es aquella parte de la filosofía que se refiere a la conducta humana, es decir, a las normas y principios a que todo ser humano debe ajustar su comportamiento en sus relaciones con sus semejantes y hasta consigo mismo. Por eso se llama también filosofía práctica. Y sigue diciendo, pero la ética no solo fija normas y señala los fines a que debemos tender en nuestra conducta, sino que también investiga la naturaleza de los valores éticos como el bien, el deber, la felicidad, la justicia, para dar una teoría de dichos valores, estableciendo una tabla de orden jerárquico entre ellos, de modo que tenga una validez universal. La ética viene a ser, por consiguiente, una ciencia teórica y práctica, a la vez puesta porque una parte investiga los fines de la vida humana, los valores o bienes a que debemos aspirar, y por otra parte prescribe las normas de conducta por seguir, es decir, lo que se debe hacer. Entonces la ética nos lleva a fijar normas y de una u otra manera indagar principios, conocer valores y desarrollar virtudes para lograr una armonía, para lograr la felicidad, para lograr hacer el bien, para ser personas justas, porque a eso también se ve la promoción de la ética y de la moralidad como parte de nuestra identidad profesional. Ojo con esto. Yo se lo he repetido y una vez más quiero dejar ese pensamiento. Usted puede ser un profesional con muchos títulos, con gran conocimiento y capacidad intelectual, pero muy carente de valores. Conozco personas que tienen una calidez y una calidad personal, moral, ética y que no tienen títulos. Entonces, el conocimiento y la capacidad intelectual no generan en usted valores, ni mucho menos ética. Esto es algo que usted decide como profesional, es algo que usted y yo pues empezamos a practicar a la manera y a la medida en la cual nos vamos desenvolviendo y sobre todo pues es algo que se va creando en el ambiente y en el ámbito laboral. La ética, recuerden, la ética es fundamental para el desarrollo profesional. Si usted quiere ir cada vez creciendo, si usted aspira por ocupar grandes puestos o niveles jerárquicos dentro de una organización o empresa, es importante que usted defina cuáles serán esos valores y cuáles serán esas reglas que le llamamos ética que tendrá que empezar a practicar. Como profesionales creo que la honestidad es un valor muy importante, la veracidad también es algo que forma parte indispensable de nuestra conducta,
la integridad, demasiado. La solidaridad también, llegará un momento en que como profesionales vamos a tener que apoyarnos los unos con los otros para lograr el beneficio común. Dentro del ámbito laboral vamos a ver mucha competencia, no se asuste de esto, vamos a conocer mucha competencia. De hecho, vea en su carrera cuántos profesionales van a salir de la misma profesión y ellos se convierten en su competencia. Ahora, el objetivo es derribar a la competencia, claro está, pero ¿cómo voy a derribar a la competencia? ¿Con el mal? ¿Con trampas? ¿Con injusticia? ¿O lo voy a hacer con un trabajo ético, moral, profesional, de calidad, íntegro, justo, honesto? ¿Cómo voy yo a ir cada vez creciendo como profesional? Esto creo que no depende ya más de explicación, sino más de hacer una autoevaluación, que será lo que vamos a pasar en el siguiente tiempo. A continuación, bueno, con esto concluyo la clase del día de hoy o la explicación de la primera parte de la guía de estudio número 2 y para quienes van a ver esta clase grabada, le dejo como tarea que redacte 15 reglas, no se vaya a la investigación, sino que piense, durante estos 2 o 3 años ya, bueno, 1 año, 2 años que ha estudiado su carrera, ¿qué es lo que usted ha visto dentro de la ética que usted tiene que practicar como profesional y en su carrera? Porque no es lo mismo. Aquí hay conectados de arquitectura, hay conectados de mecánica, están las secretarias, estoy yo del área de turismo, soy docente y la ética que yo debo manejar no es la misma ética que va a manejar una secretaria, que va a manejar un perito contador, que va a manejar un administrador de empresas. Van a haber algunos puntos muy esenciales. Entonces, a partir de ahorita dejo el tiempo para que empiecen a redactar esas reglas que consideran sumamente importantes para que usted se pueda desenvolver en su campo laboral. Son 15 reglas las que van a redactar, así que con esto concluimos la primera parte de la guía de estudio número 2 del curso de ética profesional.